Bé, bon día, buenos días a todos, a todas. Me vais a permitir unas palabras de presentación, si es que el profesor Toni Colón necesita de presentación alguna. Pero antes de hacer cualquier presentación, sí quiero manifestarle públicamente mi gratitud personal y la del comité organizador por estar aquí hoy con nosotros, sobre todo porque sus circunstancias vitales son hoy muy diferentes, muy distintas a aquellas en las que les cursamos la invitación para abrir este 21 Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Él sabe, Toni, sabes que mi agradecimiento no es una formalidad. Y aunque, como acabo de decir, el profesor Colón no necesita palabras de presentación, sí diré, sobre todo para aquellos a los que les haya podido despistar su juventud, que nació en la inolvidable Palma de Mallorca, que es miembro del Institut d'Estudis Catalans en su sección de Filosofía y Ciencias Sociales, que desde los 32 años es catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de ses Illes Balears, de la que hoy es catedrático emérito, y universidad de la que también ha sido director del departamento en el momento en el que se instituyeron los estudios de Ciencias de la Educación. Fue director del ICE y decano de su facultad. Autor o coautor de más de 350 títulos entre libros y artículos, posee una obra publicada en 10 países y en 6 idiomas y ha desarrollado actividad formativa en República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Sus líneas de investigación se centran en la epistemología pedagógica, en la historia del pensamiento contemporáneo de la educación y en la educación social no formal. Asesor del Ministerio de Educación en cuestiones de evaluación, forma parte de los consejos de redacción de más de una veintena de revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, así como también de la editorial Armand Collin de París. Ha sido profesor invitado por distintas universidades americanas y europeas y es colaborador de la UNESCO y de la OEI. Cambiando un poco la formalidad de la presentación, quiero decir algo en relación con el tema de su conferencia. Como adelanta el programa del coloquio, la conferencia del profesor Colón se anuncia con el título Crítica ideológica y clausura de la reflexión acerca de las excepcionalidades pedagógicas del siglo XX. Pero antes de cederle la palabra, permítame, mi buen amigo y todos ustedes, que le parafrasee, y lo voy a hacer aludiendo, recogiendo algunas de sus ideas, extraídas del discurso de recepción como académico del Institut d'Estudis Catalans, que pronunció el 14 de junio del año 2004 con el título, sugerente título, de la debilidad teórica de la educación. En él reflexionaba sobre cómo hacer teoría en base a las particularidades y en contra de los grandes sistemas. Y decía, le leo textualmente, en educación la teoría jamás ha dado cuenta de los ruidos, subraya esto, educativos, es decir, de las cuestiones que no se adaptan a esa estructura lógica, coherente y ordenada, de tal modo que para explicar la realidad del aula se obvian realidades que no pueden ser atendidas o contempladas desde la perspectiva teórica creada, simplemente porque se escapan a su lógica. Sin embargo, afirma, la realidad educativa no tiene nada de sistemática, no sirve a todos por igual. Hay especificidades que rompen la lógica de los sistemas pensados para la mayoría y descubren inestabilidades en situaciones aparentemente estables. La verdadera realidad educativa, señalaba allí el profesor Colón, es sumamente compleja, altamente compleja. No es lineal,
está llena de diferencias significativas, ya desde su mismo punto de partida. Es dinámica, altamente contingente. La pedagogía, la escuela y su misión educadora no pueden ignorar, y esto viene muy bien con nuestro tema y por eso está aquí, no pueden ignorar la necesidad pluralizante que alimenta el mismo carácter plural, diverso, divergente de la sociedad. Ya no sirven los monopolios educativos, las instituciones y los sistemas escolares cerrados. La educación tiene, como también la tuvo antes, lógicamente, otros formatos que, como la educación no formal, deconstruyeron la escuela y su monopolio formativo e informativo. Esta convicción de hoy fue sentida también en el que es el marco temporal de los trabajos de este coloquio, el siglo XX, escenario de posibilidades educativas que, aunque no sin resistencias, buscaron centrarse en la diferencia, rompiendo con los modelos o arquetipos educativos, propiciando la fragmentación del universo pedagógico, la ruptura del monopolio de la escuela y de la pedagogía tradicional, y con ello favoreciendo triunfos cada vez más visibles de las individualidades, de las subjetividades, de pedagogías alternativas y en los márgenes, preconizadoras también de la democratización de la pedagogía. Pues bien, de algunas de estas excepcionalidades pedagógicas del siglo XX y de su relación con el establishment ideológico y político, versará la conferencia del profesor Colón, a quien le damos la voz y la palabra. Exacto. Así es. De él tomamos a frase. Bien, hola. He de empezar de alguna manera. Hola, buenos días. Gracias por tus palabras, pero yo hubiese sido mucho más conciso. Yo hubiese dicho, aquí tenemos al doctor Colom, que no necesita presentación porque es un impresentable. Yo hubiese quedado, en fin, yo hubiese sido casi más feliz. Pero muchas gracias por el trabajo que te has tomado de saber tantas cosas de mí. Cosas que yo había olvidado incluso ya. Y bueno, tengo un cierto complejo, casi diría que de culpabilidad de estar aquí. Vamos a ver, ya lo ha dicho aquí el colega y sin embargo amigo, yo es que no soy catedrático de historia, yo soy catedrático de teoría de la educación. Bueno, uno es catedrático de lo que puede, eso ya lo sabemos, ¿eh? Y a mí me tocó teoría de la educación, bueno, me tocó pedagogía general, imagínense ustedes qué tiempos, y estuve en teoría de la educación. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues estoy en una situación dicotómica. En primer lugar, agradecido, evidentemente, al comité organizador, que parece ser, me acaban de decir, es el culpable de mi presencia aquí, agradecido porque si no sería de mal nacido estar actuando, entre comillas, en una conferencia inaugural de un coloquio, de un congreso de historia de la educación y no agradecer el detalle. Pero aquí está la dicotomía. ¿Qué hago yo aquí si no soy historiador? Es evidente que sí, y he de reconocer mi pecado. Soy de la sociedad. Soy de la sociedad porque pago cada mes. Claro, me dirán ustedes, ¿la culpa es mía? Sí. Incluso somos culpables de pagar. ¿Por qué soy de la sociedad? Pues porque tenía amigos. Tenía grandes amigos aquí que hemos continuado con ellos, pero yo quiero hacer aquí una reflexión y un recuerdo a María Ángeles Galino, que me motivó para que me hiciese de la sociedad, a Julio, que no me hizo caso, porque yo le dije más de una vez, si te mueres te mato, pero no me hizo caso, a Agustín,
de esa casa León Esteban, Buenaventura Delgado de Barcelona, y yo con ellos los conocía de hace años, teníamos diálogo, teníamos amistad, nos veíamos fuera de los coloquios y entonces por esa inercia del afecto y del cariño, pues hablando en términos académicos, me matriculé en la Sociedad de Historia de la Educación. Bueno, ese es mi único mérito, nada más. Yo de historia, y perdonen ustedes la expresión, no tengo ni puñetera idea. Y tampoco no entiendo mucho las últimas circunstancias metodológicas de la nueva historia, la nueva historia. Eso los literatos lo dicen mucho más claro, los novísimos, y siempre hay novísimos. Desde el año 50 hay novísimos, y cada 10 años hay otros novísimos. Bueno, pues gracias por el detalle que me habéis tenido, pero la culpa está en la penitencia también. A lo mejor os arrepentís. Digo esto porque lo que yo intento o intentaré aquí reflexionar ante ustedes es en el título. En una crítica ideológica y clausura de la reflexión que para mí podría ser el leitmotiv del siglo XX, fundamentalmente de finales del siglo XX. Yo tenía otras ideas para que me hubiese facilitado mucho más la cuestión, que es en lo que yo trabajaba antes de jubilarme y prolongar esto hasta el siglo XX. Me refiero a los escritos de Thomas Jefferson, actualizados por John Dewey, y que podían servir de modelo para márgenes, sí, porque al menos en España, por desgracia, toda esa pedagogía americana protagonista del siglo XX ha sido no solamente olvidada, sino obviada. Hay una reflexión profunda a hacer, no solamente en Europa, no solamente en España, sino en Europa, cómo las iglesias cristianas, tanto la católica en España e Italia como las protestantes en Centro Europa, obviaron el discurso de John Dewey. Y eso realmente lo seguimos pagando hoy en día. Entonces, al ser una conferencia inaugural del 21 coloquio y con el título que tiene, he caído en los 4 lugares comunes, genéricos, que pueden dar sentido al título, porque ya digo, para mí el tema está en el título. El contenido es un intento de evidenciar el porqué del título. Y bien, yo ya sé que se dice que todas las generalidades son falsas. Bueno, yo haré una generalidad. Claro que al mismo tiempo pienso que quien dijo que todas las generalidades eran falsas también era una generalidad, por lo cual quizás también sea falsa. Por tanto, ánimo y vamos a ello. Miren ustedes, el sentido de la ideología en la modernidad se inicia en el periodo de la Ilustración tardía, con un significado que, si bien era diferente al actual, contenía la génesis de lo que hoy entendemos por tal concepto, por ideología. En ese sentido, cabe referirse a Destir de Tracy, considerado el pionero de los estudios ideológicos y que bebió de las fuentes de los filósofos. Fue un admirador de Voltaire, si bien en la obra en la que expone su concepción ideológica definió la ideología como la ciencia de las ideas o conocimiento de la conciencia humana en tanto que entendimiento, todo ello desde la sensibilidad del hombre. Lo que en ese sentido lo aproximaba más al sensualismo del abad Bonat de Condillac, ya que consideraba lo ideológico como una concepción individual del mundo, algo así como una Western Charm. Con ello, sin embargo, se dio un cambio significativo en la condición de la ideología, ya que anteriormente, para Hegel, el gran protagonista del tema,
la génesis de la ideología, si bien estaba en el conocimiento, nunca era verdadero conocimiento. Por tanto, era vista en oposición a la experiencia de la conciencia, que, como se sabe, sería en Hegel el inicio del conocimiento verdadero, o sea, una elaboración del espíritu, del absoluto. Años más tarde se fue dotando la ideología de un sentido más social, de manera fundamental de manos de los denominados primeros socialistas, que en sentido peyorativo vinieron en denominarse o lo denominaron utópicos, ya que no veían la necesidad de la lucha de clases. Por otra parte, el anarquismo, en sus diversas variantes, se fundamentaba en la abolición del Estado y de cualquier estructura sociopolítica que coartase la libertad individual. Fue en la primera internacional donde ya se advirtieron fuertes discrepancias entre Bakunin y Marx, que se prolongarían a lo largo del siglo XIX, donde el anarquismo asumió cotas importantes de representación entre los trabajadores. No obstante, a medida que avanzaba el siglo XX, su arraigo fue decayendo, excepción hecha quizás de España y en la República de Weimar. Fue Marx quien daría pie a la comprensión de la ideología en su versión más actual. En la ideología alemana, escrito junto con Engels entre el año 1845 y 46, si bien fue publicado en Moscú por primera vez en 1932, criticaba a Hegel al oponerse al sentido de conciencia al de ser consciente, por lo que daba protagonismo a los hombres como creadores de ideología, en contra entonces del concepto del sentido abstracto que impregnaba las secuelas del hegelianismo. La ideología se convertía así en conciencia de la praxis, que es en Marx una conciencia colectiva, ya que la conciencia situacional solo se da mediante las relaciones sociales. El sentido marxista de praxis viene a ser la acción sobre la acción, lo que implica conocimiento y conciencia de la acción, o si se quiere, en la transformación de la propia acción humana. En ese sentido, Althusser, años más tarde, hablaría de teoría de la práctica teórica, al mismo tiempo que enunciaba uno de los primeros antihumanismos contemporáneos. ¿A qué se nota que soy de teoría? También en la ideología alemana, Marx y Engels criticaron a la denominada joven izquierda hegeliana, Bauer, Feuerbach, Schmitt, entre otros, pues no explicaban la realidad social en función de los modos de producción, ya que la relación de producción es en donde se basa no solo la economía, sino también la estructura jurídica y política, dando lugar entonces a la conciencia social. Además, introdujeron la significativa noción de alienación en referencia tanto a la clase obrera como a la dirigente, así como, en otro orden de cosas, el camino para el logro de la sociedad comunista. Freud, años más tarde, analizaría el mismo concepto, el de alienación, como uno de los fundamentos de su particular antropología sexológica. Años más tarde, la alienación serviría de base al denominado freudomarxismo. Con Marx, como veis, se postulaba entonces la doble dimensionalidad que encontramos en la ideología, es decir, como representación o modelo de la realidad que se desea y al mismo tiempo como un sistema de acciones en pro de la consecución de tal representación. En otra de sus obras, una contribución a la crítica de la economía política, serio precedente del Capital, desarrolló una crítica al capitalismo, puesto que su incidencia era ya significativa. La obra de David Ricardo y Adam Smith, sobre todo, al tiempo que desarrollaba otras cuestiones fundamentales del materialismo histórico. Con ello, Marx dejaba establecida la dialéctica ideológica que con mayor relevancia ocupó el siglo XX, el marxismo comunista versus las democracias liberales. De ahí que la revolución comunista y su implantación en la Rusia socialdemócrata de Kerensky
así como la confirmación de los Estados Unidos como potencia del capitalismo liberal, diese lugar al protagonismo ideológico más importante del siglo XX, siglo que por ello mismo y entre otras denominaciones también ha venido en llamarse el siglo de las ideologías, en opinión, por ejemplo, de Fayet, evidenciando cómo los estados, atendiendo al poder, creaban sus propias cosmovisiones. Junto a las democracias también se impusieron esquemas políticos totalitarios, caso del comunismo y del nazismo, ya presente en la obra de Fichte, generadores de violencia y represión, utilizando para ellos, unos y otros, los nuevos medios de comunicación que iban surgiendo. En efecto, la propagación de las ideas mediante los media, tal como la radio, caso de Hitler, o en otros escenarios políticos, la televisión, como en el caso de Kennedy, nos mostraban la realidad de su utilización independientemente, pues, de la condición ideológica. Algo que con la utilización de la actual tecnología sigue repitiéndose hoy en día, tal como veremos. Las dos grandes guerras, los efectos de la descolonización, así como los múltiples y permanentes conflictos regionales, junto a la denominada Guerra Fría, fueron muestra de los intereses de ambos grupos dominantes y de la presión que ejercieron en sus áreas de influencia. Por otra parte, el esfuerzo de reconstrucción material, científica y tecnológica tras la Segunda Guerra Mundial, culminada por la incipiente conquista del espacio, nos obvia, creo yo, de mayor consideración, máxime si nos acordamos de Nietzsche cuando afirmó que la guerra y la valentía han hecho cosas más grandes que el amor al prójimo. A la luz de lo afirmado, cabe decir que a lo largo de la anterior centuria también se dieron notables esfuerzos para actualizar las ideologías más dominantes, la marxista y la liberal. Intentaré un breve comentario a ello. Por lo que respecta al marxismo, podríamos hablar de la Escuela de Frankfurt, que abandonando por lo general la terminología hegeliano-marxista, se centró en la configuración de las ciencias sociales, también surgidas en el siglo XX, atendiendo al papel de las clases sociales, de tal manera que al historiar los procesos sociales socializaron la historia. En definitiva, no hay historia ni ideología independiente de las fuerzas sociales. Por tanto, el marxismo crítico propio de tal escuela nos viene a decir que la ideología debe ser concebida como origen y efecto de las prácticas sociales e institucionales que operan en el seno de una sociedad mediante las relaciones de dominancia. En ese sentido, quizás fue Antonio Gramsci quien mejor desarrolló la teoría de las clases hegemónicas, que vemos ahora del máximo interés. En Gramsci, la ideología es un término extensivo que invade la realidad social y no solo las relaciones sociales, por lo que cualquier manifestación social está ya contaminada ideológicamente. La clase hegemónica posee no solo la ideología propiamente dicha, sino también la estructura ideológica, o sea, las instituciones de las cuales emana la ideología, así como el material ideológico o los elementos tangibles, los medios, poseedores de capacidad difusora de la ideología, que, como ya habíamos visto, es común a cualquier circunstancia política. En referencia al liberalismo, o mejor, al que podríamos denominar bloque democrático, considero citar, a pesar de su generalizado olvido, la aportación de Bertrand Russell, que se definió a sí mismo como antiimperialista, con críticas a Kennedy y a su política en Vietnam, pacifista y socialista. Defensor siempre de los ideales humanitarios y de la libertad de pensamiento, estuvo siempre a favor del feminismo, falleció en 1970, y de la libertad sexual. Conoció el comunismo de primera mano, llegando a entrevistarse con Lenin, al que criticó duramente. De alguna forma se nos presenta como un compendio del progresismo y del humanismo o un ejemplar en nuestro tiempo. Por su parte, Karl Popper hizo una incursión en el mundo político-ideológico a través de dos obras, La sociedad abierta y sus enemigos y Conjeturas y refutaciones, en las que, a pesar de las críticas que realizó en algún momento a las democracias, se nos presenta como el último gran racionalista del siglo,
Seguidor de Bertrand Russell, incluso en muchos aspectos de su epistemología y en otras cuestiones propias de teoría de la ciencia, en lo político se decantó por la libertad individual, dando un papel preponderante a las decisiones personales y a la crítica a la que debe ser sometida la sociedad. Por lo demás, censuró de forma radical a los totalitarismos. Es terrible su crítica al Platón de la República, así como a Hegel y Marx, reiterando, por otra parte, la necesidad del reformismo de las democracias, todo ello centrándolo en la defensa radical del humanismo y en sobremanera amparando las libertades individuales. Por último, mencionaría a John Rawls, cuya obra, enmarcada en el contexto de las democracias occidentales, se basa en el concepto de justicia a fin de mejorar y conseguir mayor igualdad entre los hombres, por lo que criticó el utilitarismo al conllevar implícitamente una falta de respeto e intromisión al individuo. Eso que aquí parece un rollo, en el seno de donde realizó la obra Rawls en Estados Unidos y desde Harvard, la crítica al utilitarismo significa la crítica al pensamiento tradicional y actual de Estados Unidos, de la filosofía americana. La persona es digna, decía, de unos bienes primarios, de derechos, libertades, oportunidades, ingresos económicos y respeto. Toda su obra se fundamenta en el concepto de justicia o capacidad moral para juzgar las cosas como cosas justas, o sea, que no atentan al sistema de cooperación social y que no van en contra del bien individual. De ahí surge su controvertido sentido del acuerdo contractual en tanto que adecuada distribución de derechos y deberes por parte de las instituciones sociales. Al mismo tiempo reconoce el principio de la diferencia que solo puede mejorarse mediante una política de igualdad de oportunidades. Por fin, y para aproximarnos más a nuestro contexto, en el Tratado de Roma, o sea, el origen de la actual Unión Europea, se llegó al acuerdo de compatibilizar la economía de mercado con la construcción de un Estado social. En definitiva, una socialdemocracia flexible, apta para cualquier partido democrático, lejos entonces de las esencias de la primera socialdemocracia tan criticada por Marx y por la Escuela de Frankfurt, y suavizando al mismo tiempo las primeras experiencias de los países nórdicos con altas cotas de control de las economías por parte de sus estados. Cabe decir que en la crítica al programa de Gotha, Marx hace una crítica radical a la socialdemocracia. Avancemos un paso más. Dentro de ese contexto ideológico generado a lo largo de finales del XIX y todo el siglo XX, ¿qué aportaciones nos ha dado la educación? Desde una perspectiva general podríamos decir que todo o casi todo, ya que la educación, tal como la entendemos hoy en día, también se originó con la Ilustración y ha servido de instrumento reproductor para la mejora social en el contexto de las diversas políticas de la que ha dependido. Alfabetización, innovación social, culturalización, ascenso social, etc. Ahora bien, si nos preguntamos si por sí misma ha sido capaz de aportar ideología, debemos responder que no, pues siempre la hemos visto subsidiaria de las ideologías establecidas y, en concreto, de la ideología dominante arraigada en una sociedad determinada. Sin embargo, no podemos olvidar que la educación ha sido fuente de crítica a la ideología. No hay duda que la ideología que emana de las formas de Estado, tanto absolutistas como democráticos, defienden tipos de gobierno que, en el caso de las democracias, tendrán ideologías diferentes, que se concretan por lo general en un sistema jurídico y económico, independientemente del papel que sobre ellos puedan ejercer la religión y otras variables. La educación aplicará, pues, las ideologías que los gobiernos y sus leyes imponen, y hasta los límites que su economía posibiliten. Lo ha dicho meridianamente el profesor Fernández Soria, y eso no estaba preparado, cuando afirma que la nueva historia política de la educación se ocupa de las relaciones de poder. ¿A que sí?
Posee la educación otro tipo de ideología. Podríamos decir, junto con Gervilla, que en educación la única ideología propia es la axiológica, o sea, la que viene determinada por los valores que se aplican y enseñan, aunque también cabe decir que los valores propios de la sociedad civil vienen dictados por las constituciones estatales o las propias leyes educativas vigentes. Ahora bien, ¿implica todo ello que la educación y en el plano teórico la pedagogía viene definida plenamente por el poder de turno? Para retomar tal cuestión, que es la cuestión base, tema de ese coloquio, me ha de ser permitido un paseo por el tiempo, ya que así clarificaremos ese tema con mayor detalle y ojalá que con mejor enjundia. En referencia a todo ello, hace ya más de 40 años, hay un verso de Gil de Biedma que dice: el tiempo es hermano pobre que conoció mejores días. Bueno, pues hace 40 años más, y eso sí, en otros contextos que sin embargo considero de utilidad traer a colación, afirmaba que el sistema educativo era un sistema abierto en relaciones con el medio, pero al mismo tiempo cerrado en cuanto a su organización interna, al tiempo que lo definía como un subsistema del sistema social. En aquellos momentos no había traducciones de la obra de Niklas Luhmann. La primera fue en 1983, y menos aún en referencia al sentido sistémico de la educación, que fue en 1993. Es en 1996 cuando nos describe el sistema social como la interacción de los sistemas jurídico, económico y político, por lo que la educación y su ideología no deja de ser una circunstancia específica de tal triada. Por tanto, cabría afirmar que la ideología en el sistema social se conforma mediante las relaciones y tensiones entre lo económico, lo político y lo jurídico, que obviamente permeabilizan en cualquier sentido a la educación. No obstante, ello no significa hablar de un determinismo total. Cabe tener en cuenta que Luhmann aceptó la teoría autopoética de Maturana y Valera, a la que integra y cita con reiteración en sus obras. Hay que decir que Maturana y Valera se exiliaron cuando el gobierno de Pinochet en Alemania. Recordemos aquí que autopoiesis significa autocreación y con tal término se pretende denominar a sistemas que con su propio operar se crean como unidad y se producen a sí mismos, ya que el resultado de la operación sistémica es el propio sistema. Por tanto, un sistema autopoético es un sistema que se produce a sí mismo. Será abierto en cuanto al intercambio de materia, de información, pero cerrado en lo que se refiere a la dinámica de las relaciones que produce. Claro que uno, en 1976, no había leído la tesis autopoética de los autores chilenos, que publicaron por primera vez en 1973, eso sí, en una editorial institucional de escaso recorrido. Es decir, la educación, por ser un sistema cerrado, en su autorregulación interna, eso es la autopoiesis, posee grados de influencia para irse modificando al mismo tiempo que permanentemente se va autoconstituyendo. Al cerrar la puerta del aula, alumnos y profesores, al mismo tiempo que cumplimentan y desarrollan internamente el sistema educativo, también poseen libertad para modificar la incidencia de los sistemas exteriores, que en teoría determinan su ideología. En el aula se pueden aportar nuevos valores, nuevas formas de hacer y por tanto también abrir el sistema a nuevas ideologías y a nuevos planteamientos no previstos por los legisladores. Todo ello a pesar de las dificultades jurídicas y de control por parte de las autoridades académicas e incluso de los propios padres. Sin embargo, a pesar de ello, bien mediante resquicios legales o constitucionales en un sentido amplio o incluso sin ellos, a lo largo de la historia educativa ha habido experiencias que se han apartado del marco educativo oficial. Basta recordar la España del siglo XIX y sus escuelas obreristas de claro signo anarquista,
y en menor medida marxistas, ligadas estas últimas a las federaciones socialistas. El Partido Comunista en España tiene una historia muy apartada a las escuelas de pensamiento marxista o al elitismo social y también pedagógico de la institución libre de enseñanza, más en línea con las corrientes del liberalismo progresista que con el conservadurismo legal y religioso de la ley Moriano aplicada en aquellos momentos. Sin embargo, todas ellas encontrado un cobijo al amparo de la Constitución del 1874, en sus artículos 12 y 13 principalmente. Las diferentes metodologías e ideologías implícitas en los diversos métodos de la denominada Escuela Nueva fueron aceptadas por las democracias liberales de todo el mundo. Incluso en España, y al amparo de la Constitución ya citada, se permitió la práctica del método Freinet de claro fundamento marxista. En cambio, en los regímenes totalitarios, la actitud política fue totalmente diferente. Así, la Alemania nazi cerró todas las escuelas reformistas, las propias de la Escuela Nueva, sucediendo lo mismo con los tímidos intentos renovadores que se dieron en la Unión Soviética, tales como fueron la prohibición de los primeros ensayos psicoanalíticos de Beda Smith o las mismas veleidades renovadoras de Blonsky en su aplicación de los denominados complejos escolares. Realmente lo que aquí me propongo es centrarme en unas prácticas y en las teorías que las fundamentan, que permitidas de alguna forma por la arquitectura democrática en los diversos países, rompieron con los esquemas ideológicos dominantes de su tiempo y de sus contextos, por lo que podemos referirnos a tales experiencias como verdaderas excepcionalidades pedagógicas, críticas todas ellas, como decíamos, con las ideologías oficializadas en los diversos países y que tuvieron al unísono un gran eco, al menos en Europa y en concreto en la década de los años 60 y 70 del siglo XX. Fueron, que duda cabe, ya lo hemos dicho, excepcionalidades pedagógicas, permitidas por los regímenes liberales y conocidas bibliográficamente en España al amparo de la Ley de Libertad de Prensa que promulgó en 1966 el señor Fraga y Ribalne, y que fue algo más laxa con las informaciones exteriores que con las internas del país. En ese sentido, y en referencia a la mencionada ley, se expresaba Miguel Delibes en el año 1979. Decía: antes te obligaban a escribir lo que no sentías. Ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes. Algo hemos ganado. Claro que tal ironía era publicada ya en tiempos constitucionales. Si no, ¿de qué? ¿Hago un descansito, les parece? ¿A que sí? Lo siento, pero no será definitivo, ¿eh? Ahora que los tengo todos juntos, aprovecho. Bien, ¿qué características tuvieron esas pedagogías críticas con las ideologías liberales y democráticas? Intentaré una aproximación en plan resumen. Estuvieron más próximas a las ideologías políticas de carácter anarquista que no a las propias del marxismo, realmente residual. Surgieron en momentos históricos muy diferentes e incluso en continentes diversos. En general se trataba de escuelas privadas, aunque hubo alguna de esas experiencias que estuvieron en manos públicas e incluso instadas por gobiernos constituidos. Fueron experiencias por lo general minoritarias, aunque algunas de ellas alcanzaron a grandes núcleos de población. Fueron fruto de personas concretas o de algún grupo minúsculo. Se fundamentaron en ideologías crítico-alternativas, pero también atendiendo a los avances de las ciencias sociales, sobre todo psicoanálisis, dinámica de grupos, grupos T, e incluso
a situaciones sociales concretas. Tenían un fuerte carácter político, de transformación, en cambio otras asentaban en cambios sociales, sin apreciarse en ellas un trasfondo claramente politizado. En general fueron pensadas para la escuela primaria, aunque hubo casos de experiencias que también se aplicaron a enseñanzas medias e incluso universitarias. Tenían un fuerte sentido humanista, aunque en algún caso se adelantaron al uso educativo de las nuevas tecnologías. También cabe decir que tales experiencias no tuvieron, por lo general, futuro alguno. Bien, yo no sé si os habéis fijado, pero si se atiende a esas características que he mencionado, denotamos que casi todas ellas han sido redactadas como oraciones adversativas, lo que de principio nos informa, excepto algunos particularismos, que no hay una unidad de criterio. Sin embargo, también es verdad que todas ellas tuvieron algunos escasos puntos en común. En ese sentido, podríamos hablar fundamentalmente de que fueron capaces de manifestarse como experiencias críticas y contestatarias ante los sistemas políticos e ideológicos establecidos, antiautoritarias, o sea, críticas con cualquier autoridad oficialmente establecida, estados, gobiernos, partidos políticos, instituciones diversas, incluidas las parentales, contraculturales, o sea, contra la cultura establecida, y en unos casos creadores de nueva cultura, de nuevas formas sociales y de vida. También puede decirse que sus aportaciones teóricas fueron, salvo alguna excepción, realmente escasas, ya que se fundamentaron en gran medida en teorías e ideologías ya sistematizadas, anarquismo, marxismo, catolicismo, o en aportaciones propias de las ciencias sociales, fundamentalmente la teoría de grupos y el psicoanálisis. En todo caso, destacamos como novedad la dicha, la significativa influencia del psicoanálisis, la alianza creativa entre algunas corrientes, tal como sucedió con el feudo-marxismo, basado principalmente en conceptos como la represión y alienación. La continuidad de la Escuela de Frankfurt con la nueva voz de Herbert Marcuse, alguna perspectiva tecnológica que en aquellos momentos se apreciaba más como ciencia ficción que como realidad. Bien, sintetizando las notas mencionadas, podríamos resumir diciendo que fueron pedagogías con un solo objetivo, a saber, ir en contra de lo políticamente establecido, de tal manera que desde una derecha civilizada y republicana, en conversación personal, Avanzini me las calificó de pedagogías salvajes. En definitiva, hablamos de Summerhill, fundada en 1921, no me referiré a ella porque es totalmente conocida, la pedagogía de Pablo Freire, posiblemente uno de los grandes teóricos de la educación del siglo XX, acaso junto con Suchodolski, las escuelas anarquistas de Hamburgo, que aquí sí fueron centros públicos que reunieron a más de 40.000 alumnos y que practicaron una educación libertaria y asamblearia sin ningún tipo de condición ni imposición, por tanto con una libertad total y absoluta. El profesorado estaba a disposición del alumnado si es que era requerido por este. Por ello se reconocen como experiencias de maestro-compañero. Las pedagogías no directivas, oriundas o originadas en la obra de Carl Rogers, fundamentalmente cuando estaba en Berkeley, en la Universidad de California, en el campus de La Joya. Berkeley es un campus más del sistema universitario de California. La pedagogía institucional francesa, a la que ya me he referido en otra ocasión, barbiana, experiencia que llevó a cabo un sacerdote como correctivo de la autoridad eclesiástica y que tuvo lugar en esa pequeña aldea a 75 kilómetros de Florencia, también súper conocida. Los kinders alemanes, principalmente de Frankfurt, de Stuttgart, de Berlín,
que el Estado alemán lo permitió incluso en alguna ocasión hasta el primer año de primaria. Eran de inspiración anarquista, psicoanalítica y muy politizada, fundamentalmente en el caso de Berlín. Se dice que de ese contexto educativo, etcétera, de esas escuelas, de esos kinder, que fueron el caldo de cultivo para la banda terrorista Baader-Meinhof, tristemente famosa por sus asesinatos en la Alemania occidental. Ahora parece ser, las últimas investigaciones, es que esas actividades anarquistas fueron subvencionadas por el amigo Putin cuando estaba destinado en Alemania como brazo de la KGB en la Alemania democrática. Bien, las Liberation Schools, creadas por el Black Panther Party o movimiento radical de los afroamericanos, que tuvo lugar en los slums de Nueva York y en otras muchas ciudades norteamericanas, asistían alumnos de 2 a 13 años y sus objetivos eran la consecución de la igualdad racial a través de la lucha de clases, que se obtenía, yo no sé hasta qué punto ese tipo de Liberation Schools y sobre todo del movimiento de las Panteras Negras tiene influencia en los movimientos indigenistas actuales de Latinoamérica. Hay un trabajo interesante, importante para realizar. Bueno, plantearon un programa de educación revolucionaria impregnadas por teorías marxistas, autogestionadas y feministas. Se enseñaba historia y cultura revolucionarias y se daba importancia al cine, las excursiones y la educación física. El tema de la desescolarización, que fueron los primeros atisbos de tecnología aplicada a la educación. De todas formas, cabe decir que fue John Holt, desde la Universidad de Harvard, quien, lo que parecía ciencia ficción en aquella época, ha propiciado que la práctica de la desescolarización sea una realidad hoy en múltiples países del mundo occidental. Eso ayudó mucho a la publicación en 1977 de una revista, Crecer sin escolarizar, que, como digo, con el tiempo ha dado lugar a que millones de niños de todo el mundo se eduquen fuera de los sistemas escolares oficiales. También en España hay como una traducción sui generis, también original, de esa revista de Crecer sin escolarizar, que se realiza para los niños españoles desescolarizados. Bastantes cientos de miles, a pesar de que las instituciones jurídicas no se clarifican. El famoso juicio de Bellaterra impuso que los niños se escolarizasen y, en cambio, el Tribunal de Justicia de Andalucía lo permite. Bien, paralelamente a la impregnación ideológica de corte crítico y radical que el mundo recibía desde la educación, surgieron 2 fenómenos que marcaron el último tercio del siglo XX. Tales acontecimientos no carecen en absoluto de interés porque dieron al traste con lo que había sido denominado el siglo de las ideologías, ya que de hecho hizo que entrásemos en un periodo articulante que en el mejor de los casos se vio como el ocaso de la Ilustración y el desarrollo de una nueva era que dejaba atrás la modernidad propia de la Segunda Revolución Industrial. Brevemente daré cuenta de ello, refiriéndome a 2 fenómenos, al movimiento hippie y al mayo del 68, ya que ambos fueron, además, y en un principio, movimientos que tuvieron que ver con instituciones educativas escolares. El baby boom de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial
fruto de la consiguiente prosperidad económica, dio lugar ya a finales de la década de los 50 a un protagonismo juvenil sin precedentes. La apropiación por parte de la industria blanca de la música afroamericana, siempre mal vista por la mayoría bien pensante de la sociedad americana, el éxito de Elvis Presley, los conflictos generacionales evidenciados, por ejemplo, en las películas de James Dean, son ejemplos del surgimiento de una nueva cultura juvenil que Bob Dylan ya pregonizaba en 1964. Acordaos de su famoso himno: «Vamos, padres y madres de toda la tierra, no critiquéis lo que no podéis entender. Vuestros hijos e hijas están más allá de vuestra obediencia. Vuestro viejo camino está envejeciendo rápidamente. Por favor, salid de este nuevo camino si no podéis echar una mano, porque los tiempos están cambiando». La oposición a la guerra de Vietnam acentuó la dinámica que culminó con los conflictos universitarios de 1966 en Berkeley, donde uno de sus profesores, Herbert Marcuse, anunciaba que era, en concreto, la juventud universitaria la única que podía conseguir el fin del sistema capitalista y lograr así la utopía de una sociedad libre y sin mercado, ya que el universitario era la única clase social que, teniendo capacidad ideológica y crítica, aún no formaba parte del sistema capitalista, pues no tenía posibilidades consumistas. Se trataba entonces de no integrarse y de vivir fuera del sistema económico imperante. De ahí surgió la marginación hippie y una nueva forma de vida con otros valores. En su momento me dediqué a esta cuestión con mayor amplitud, defendiendo tal axiología a partir de las siguientes características, acorde con la marginación que se buscaba: retorno a la naturaleza, espiritualismo orientalista, uso de alucinógenos, pacifismo, vida en comuna, liberalismo sexual y la modificación de las estructuras de producción. Pues bien, el movimiento asentado en Ibiza dio lugar a la única escuela articulada a la cultura hippie de la que se tiene noticia. ¿Acaso la última manifestación ideológica antisistema de la pedagogía? La experiencia se inició en 1970, primero en una casa de campo situada en Camp Martinet, en el municipio de Santa Eulalia. Años más tarde, y visto el gran número y aumento de matrícula, se trasladaron a Vila, nota a pie de página o nota a pie de conferencia. En Ibiza, a la capital, se le denomina Vila. Si algún día vais a Ibiza, estaréis a la paz. Si ya el primer día decís voy a Vila, eso significa que vais a Ibiza capital. Bien. Digo que se trasladaron a Vila para luego instalarse definitivamente en San Rafael, hasta que en 1977 se cerró dicho centro, que por cierto jamás tuvo el más mínimo problema con la inspección educativa, ni con ninguna autoridad académica ni política. En tiempo de la dictadura, se llamaba BLAT, la escuela, no la autoridad académica, que ya sabéis que significa trigo en castellano, oui en inglés, blé en francés, el cereal, trigo. Bueno, en catalán es blat. No me miréis así porque tampoco tenemos ninguna culpa. Se llama blat, punto. Con alumnos y profesores de un mínimo de 10 países, impartiéndose los 8 cursos de la educación básica de la época, la ley de 1970. Sus características más destacadas fueron igualdad entre profesores y alumnos y escuela asamblearia. Se solían reunir en grupos pequeños para comentar la prensa. Era una escuela fundamentada en la creatividad, a cuyas actividades se dedicaban 2 horas cada día, mientras que 3 horas a la semana se daban clase de música. En total, de lunes a viernes, 13 horas dedicadas a actividades creativas. Debido a la diversidad de los alumnos, se impartían clases en castellano, catalán, francés e inglés. Yo no sé los tribunales de justicia que dirían a esto. Si ya con el catalán protestan, imagínense con tantos idiomas.
La escuela, muy influenciada por la experiencia de Summerhill, daba libertad absoluta a los alumnos a fin de que asumiesen responsabilidades, lo que implicaba que no se daban notas ni información escolar a los padres. Asimismo, la educación sexual también se basaba en la libertad y en la no represión. En ese sentido, cabe decir que la escuela poseía un espacio a fin de que los niños mayores pudiesen organizar sus fiestas y reuniones a cualquier hora del día, estando vetada la entrada al profesorado. Gran parte de la educación se daba en plena naturaleza. Se practicó el team teaching y no utilizado un libro de texto. Además, era una escuela fuertemente politizada, fundamentada en el pacifismo, en la crítica al imperialismo y en los asuntos políticos del movimiento. Todo ello fundamentalmente se hacía comentando día a día los artículos de prensa. En referencia al segundo punto de interés que habíamos anunciado, debemos decir que ni el significado ni el sentido, tanto social como político, que tuvo el denominado Mayo del 68, fue entendido en su momento ni por el gobierno francés y menos aún en España. Una revuelta estudiantil iniciada en marzo del 68 en la Universidad de Nanterre. Yo no sé si saben el motivo del inicio de la revuelta. El invierno parisino es terrible de frío, aunque no tenga esa fama, y la primavera también. Puede nevar tranquilamente durante el mes de abril y principio de mayo, pero con una facilidad asombrosa. Entonces, la revuelta se inició porque los estudiantes no se les permitía pasar la noche en los colegios femeninos, los colegios mayores femeninos. Y entonces tenían que regresar a sus colegios, a sus residencias o a sus casas en plena noche, a partir de las 10 de la noche, y con el frío que hacía, pues no les daba la gana. Preferían más estar calentitos con sus compañeras que no largarse a su casa. Pues bien, eso propició, fue el inicio de un proceso de protesta de tal índole que logró rodear de barricadas el distrito quinto de la capital francesa, en donde se ubica la Sorbona y de alguna forma el centro histórico del país, durante casi 2 meses. Aprovechada la situación por el Partido Comunista francés, logró llevar a cabo una huelga general, la más numerosa conocida hasta el momento en Europa, hasta el momento actual, de más de 9 millones de obreros, lo que alarmó al gobierno francés, que vio en ello la posibilidad de un alzamiento popular contra la Quinta República, que hizo a su presidente, a la sazón el general de Gaulle, sacar los tanques y rodear París con ellos. Esos hechos, brevemente contados, son ciertos, mas no tienen nada que ver con el movimiento estudiantil, verdadera génesis de lo que se viene a conocer como el Mayo del 68. La algarada juvenil, eso sí, de grandes proporciones, solamente tenía un sentido: el logro de la libertad, es decir, negar cualquier atisbo de autoritarismo, fuese del tipo que fuese, lo que implicaba no aceptar ningún tipo de orden, ni de norma, ni de represión. Fue, en todo caso, un movimiento de liberación personal, de libertad del propio yo, donde los objetivos sociales o de grupo solo se dieron para proseguir con la postura antiautoritaria, antisistema y de liberación mediante las asambleas que se realizaban en el Odeón parisino. Jamás hubo ni se discutió una alternativa política, y menos aún un programa. Al contrario, todos los partidos políticos fueron marginados porque, por muy de izquierdas que fueran, solo buscaban el poder. Y el Mayo del 68 era fundamentalmente antipoder. Para Gerard Mendel, el Mayo del 68 fue una revuelta de contestación al padre, una oposición a cualquier forma de mandarinato. Fue un intento de eliminar del superyo todas las imagos paternas. Fue una manifestación contra la represión y la consecución de deseos reprimidos. En fin, se intentó cambiar la moral social por la moral natural de las necesidades individuales. Uno de los cabecillas del movimiento, el estudiante alemán de sociología Dani Cohn-Bendit, llegó a escribir: era una fiesta, el desmadre. Esa noche dejó sin trabajo a muchos psicoanalistas.
millares de personas sintieron ganas de amarse. Y aquí la cuestión del mayo del 68. Fue, antes que nada, una revolución sexual, o como el propio Cohn-Bendit diría, un gran menage de primavera. Bien, a partir de 1980 nada fue igual. No surgió ya ninguna ideología pedagógica contestataria y crítica. En cambio, como gran novedad, la educación se vio implicada en y con las nuevas tecnologías de la información. No se trata de la desideologización, sino yo diría que lo que se ha realizado desde entonces es la anulación de la ideología en la cuestión social. Llámese el fin de la modernidad, la posmodernidad, la sociedad líquida o gaseosa, la denominación no importa en esos momentos. El neoliberalismo se ha adueñado de los mercados y de la política. La tecnología de la información avanza a pasos agigantados y transforma el mundo. La formación, lo había anunciado tiempos atrás proféticamente Edgar Ford, se requiere ya a lo largo de la vida. El orden social se va modificando, las clases medias se empobrecen y el descontento se ve con el aumento de los fascismos. La reflexión ante el nuevo orden establecido va claudicando y en el mejor de los casos se ampara en los movimientos sociales, ambientalismo, feminismo, ONGs, LGBTI. En definitiva, vamos hacia un mundo en el que, gracias a los avances y aplicaciones de la tecnología, el denominado capitalismo cognitivo se hace omnipresente. Algo que Karl Marx intuyó de alguna manera en los Grundrisse, escritos entre 1857 y 58. Pienso especialmente en el fragmento sobre las máquinas, en donde alertaba de los efectos que produciría la aplicación de la ciencia a los procesos de producción, ya que de esta forma el conocimiento sería el que se convertiría en la verdadera fuerza productiva en detrimento de la clase obrera. Si a ello añadimos la complejidad de la sociedad actual, nos encontramos con una globalización creciente en cualquier realidad social que crea conglomerados en red e interdependientes debido al aumento de la información. Al mismo tiempo, por ello mismo, de cada vez más, se produce un incremento de la contingencia que se ve en la ruptura de equilibrios y situaciones, fenómenos naturales, económicos, crisis del 2008, sanitarios, no importa citarlos, así como otros factores sociopolíticos descontrolados. Contingencia de tales proporciones que ya se está hablando en esos meses de desglobalización vista las actuales circunstancias. Todo ello, sin embargo, ha posibilitado que al mismo tiempo se utilice un proceso tecnológico que puede llegar a determinar y a coartar en su máximo nivel la libertad de decidir e incluso de pensar. Me refiero al Big Data. Soy consciente de que no es una temática por ahora propia de la historia de la educación, aunque requiero de ello para concluir, atento a la palabra, concluir con mi reflexión. Cabe tener en cuenta que hoy en día la información generada tecnológicamente se cuenta por zettabytes, que son 10 elevado a la 21 potencia de bits. Los mensajes de móviles, más de 300 millones cada minuto, la utilización de redes, las señales de GPS, las grabaciones de compras, de intercambios bancarios y comerciales, son recogidas, ordenadas, almacenadas y formateadas por supercomputadores que son capaces de realizar hasta 1.000 millones de cálculos por segundo. Toda esta información que se calcula en más de 3 trillones de bytes de datos cada día y que es lograda gratuitamente, se formatea de tal manera que transforma o refrenda la toma de decisiones. Lo más peligroso de esa tecnología no es solo que determina el comportamiento o formas de vida, sino que también pueden invadir la vida pública poniendo sistemas expertos capaces de tomar decisiones que deberían ser democráticas. O sea, pueden con facilidad reemplazar
no solo la libertad individual, sino también las deliberaciones propias de una sociedad democrática. Es el caso de Donald Trump con Cambridge Analytica, empresa de Big Data que diseñó su campaña electoral. Lo ha dicho el profesor Novella, Universidad de Murcia. Difícilmente se puede ejercer hoy una función crítica efectiva con total independencia de los mass media. El pensamiento único se extiende y homogeneiza sus mensajes a través de las multinacionales de la información. En todo caso, estamos ante tiempo de pensamiento perezoso. Se va clausurando la crítica y la reflexión y cada día se hace realidad lo que ya afirmase Walter Benjamin en referencia a la cultura burguesa, incluida feria de libros, firma de ejemplares y la parafernalia pertinente. Decía, los libros y las putas se pueden llevar a la cama. El intelectual parece ser ha desaparecido. No existen voces críticas con el suprasistema que tiende a controlarlo todo, y menos aún en el contexto de la educación. Hoy la ideología de la desideologización, lo que supone que ya no hay ideas. Y es que no hay intelectualidad. Habrá saber, pero no hay crítica al saber. En todo caso, decir que el intelectual ha sido sustituido por la tecnología y por los opinadores, por los profesionales de los medios, perdiéndose así la modalidad de la denuncia y la capacidad de la contestación. La argumentación parece ser ha sido clausurada. Adocenados hacemos más casos a los voceros. Fuimos ingenuos. Nos creímos que la sombra de Noam Chomsky era alargada. ¿Qué queda? La verdad, evidentemente, es que no lo sé. En todo caso, y por ahora, decir para acabar de que cada uno de nosotros, en todo caso, es refugio de sus propias derrotas. Gracias por la atención prestada. No me habéis dejado acabar, por la atención prestada y por lo modositos que habéis sido, cosa que se agradece. Bueno, pues muchas gracias al profesor Colón por la introducción al coloquio que nos ha regalado. Aunque es una conferencia plenaria, tenemos 10 minutos para antes de que se nos sirva el almuerzo en la cafetería de la facultad, que está en la planta baja, aquí, saliendo a la 1. Tenemos 10 minutitos. Si alguien quiere aprovecharse del profesor Colón en el bueno o en el buen sentido, ¿no? Y hacer alguna cuestión, plantear algún, no sé, algo que quiera hacer, tenemos, repito, 10 minutos. Y si no, perdona un momentito, tenemos un micro. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy enriquecedora. A mí me queda una duda, pero más bien anecdótica. Si conoce o ha entrevistado a algún alumno de esta escuela que ha citado en Ibiza, y si es así, ¿cómo en perspectiva esta persona ve cuál fue su experiencia? Bueno, vamos a ver. Yo, visto el silencio de los primeros segundos, me he acordado de un verso de Pablo Neruda en un librito que publicó y tuvo la osadía de ponerle 20 poemas de amor y una canción desesperada. Porque en uno de esos versos de 20 poemas de amor, concepto de amor muy sui generis, dice, refiriéndose a su esposa, me gusta cuando callas porque pareces ausente. ¿Qué es lo que iba a decir a todo el mundo? Pero tú has roto el encanto del silencio y de la ausencia. Vamos a ver,
Ya he dicho que yo no soy historiador. Yo, la investigación etnológica y todas esas cosas me cae muy lejos. Yo además soy un teórico. ¿Cómo quieres que yo me entreviste con alguien? Por Dios. ¿Es el alguien el que se tenía que entrevistar con el teórico? No. Pero sí que hice una osadía. Y es que gracias a los amigos que tengo en la inspección, por eso lo sé, sí que quise revisar y ver qué papeles, eso ya suena más a historiador y ahora da más confianza, qué documentos había, si es que los había, sobre visitas de inspección a esa escuela. Y me dijeron que ninguna, que sabían de su existencia, pero que por el sueldo que les daban no se metían en problemas ni en situaciones complejas y que ya la autoridad pertinente, o sea, la delegación de gobierno en Ibiza, ya diría cosas. No conozco a nadie. Pero bueno, en Ibiza suele haber pocos traumas, ¿eh? Digo yo, no es que lo sepan, la fama que tienen. ¿Al profesor mayordomo? Espera un momentito que te pasen el micro. No, que digo que no es una pregunta, es simplemente un comentario. Yo creo que la intervención de María José, en ella subyace otra pregunta, que es la posibilidad, la oportunidad, la conveniencia de indagar o de investigar en esa escuela y en muchas otras. ¿Cuáles fueron realmente los efectos de aquella educación? Si fueron innovadores a largo plazo o diferido o no. Es decir, la observación de los resultados o de los efectos de los cambios, de las innovaciones, de las alternativas. Yo creo que esa es la cuestión. Querido maestro, usted pone el dedo en la llaga. ¿Qué papel juega la educación? Aquí está el tema. ¿Sirve para algo? En la vida adulta, ¿qué debemos a nuestra formación? ¿Cuánta gente de aquí ha ido a escuelas religiosas? ¿Tanto les ha incidido? Ese es el tema. ¿Qué queda de la educación recibida hasta los 16, 17 años? Yo hablo personalmente, me influyó mucho más a nivel educativo, y eso creo que el profesor universitario tendría que tener conciencia, mis años de universidad, más que todo lo anterior. No sé qué incidencia tuvo, pero piensa que esa gente tiene ahora 22, 42, debe tener around 50 años, ¿eh? De 46 a 57, 58. Si no hubiesen ido a esa escuela, ¿tendrían los mismos valores? No lo sé. Pero no deja de ser el tema que el pedagogo jamás plantea, ni en ningún escrito ni nada. ¿Qué queda? ¿Qué efectos queda de la educación en la vida adulta? De la educación recibida, ¿eh? En la escuela primaria y secundaria. Yo soy bastante pesimista en ese sentido, ¿eh? Pero sí que sería interesante. De todas formas, la bibliografía sobre la escuela es mínima. El origen está en un artículo de periódico, en una publicación atemporal, porque salía cuando querían, como los vascos, que nacen donde quieren, pues esos también publicaban esa revistita cuando podían, una revista en lengua inglesa, publicada originalmente en Ibiza. Allí hay la primera referencia a la escuela. En otro artículo de prensa del año 20 o 21, en plena pandemia, salió recordando
el 50 aniversario de creación de la escuela. Y poca cosa más. Sí, por ahí. A ver, yo soy de movimientos de renovación pedagógica, no soy del ámbito este. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Dónde situamos los movimientos? ¿Dónde situaríamos los movimientos de renovación pedagógica dentro del continuum que has planteado? Y estoy hablando no solo de eso, también en el MC, por ejemplo, con los movimientos Freemil. Bueno, el movimiento de renovación pedagógica, ya sabe usted que el alcalde, Dios mío, ¿en qué estaría yo pensando? Que el ministro Madavall acabó con ellos al oficializarlos. De los movimientos de renovación pedagógica, yo recordaría, no sé si la gente está, si saben a lo que me refiero, en la reunión de Granada de los movimientos freinetistas, el año 77 o una cosa así. Creo que fue de lo más interesante que se dio en el país, con una fuerza revitalizadora a nivel ideológico importante. Y fue fruto de ello que años más tarde el señor Madavall acabó con ellos. Las escuelas de verano, como uno de los elementos clave de la renovación pedagógica, pues yo siempre lo dije, incluso en las escuelas de verano a las que asistía, porque me invitaban, tendríamos que acabar con las escuelas de verano y empezar con las escuelas de invierno, que son las que duran 9 meses. En tiempo del franquismo tenía un sentido. En tiempo democrático se fueron, entre comillas, apaciguando y llegaron a ser una reunión de colegas y de amigos. Yo no sé qué incidencia tienen hoy sobre el mundo actual los movimientos de renovación educativa de antaño. Con la mano en la víscera y entre colegas que no somos, por lo visto, de la casa, yo diría que ninguno. Como diría el amigo italiano de aquí, también tengo mi duda. No, yo creo que hoy en día ninguno. Yo no sé hasta qué punto el magisterio que sale de las escuelas pertinentes, no lo sé. Ahí justamente me parece que está esta institucionalización de la cual has hablado con Madavall y los Cefires y otros estamentos oficiales de cara a lo que podría ser, pero no podemos considerar un pozo. Estoy pensando sobre todo en este momento en el MECEP, que él aún está vivo, a pesar de que sea un movimiento bastante minoritario, no deja de estar implantado en muchos sitios, no solo en España, sino en el mundo, y crear un modelo educativo que sí que está perpetrándose en estos momentos, por lo menos en muchas escuelas que están con maestros freinetistas. Sí. No lo sé, te he contestado desde el pesimismo, que es mi situación más optimista. Tenemos tiempo para una sola intervención más. Si es lo más divertido, Sí. hablen ellos. Antón, y después nos sirven el almuerzo, ¿vale? Buenos días. Querido Toni, gracias por tu intervención, que es muy interesante en muchísimos aspectos y que
En la parte final es un poco iconoclasta, aunque no dejo de entender las razones. Yo, antes de esta última intervención, efectivamente, tú decías, es decir, fuimos ingenuos, cuestión que afirmo debajo. Sí, efectivamente, al menos por mi parte también fuimos ingenuos, ¿no? Yo creo que una parte de la ingenuidad también está en el atrevimiento de pensar sistémicamente. Y quizás hemos pensado y sobrevalorado fuerzas, ¿no? Si reducimos la escala con modestia hacia una mirada de archipiélagos, quizás cambia un poco. Y para este coloquio, ¿no?, de pedagogías alternativas y educación en los márgenes del siglo XX, quizás pensar a modo de archipiélagos sea mejor. Se puede acomodar más también a nuestro punto de vista y darnos un poco más de comodidad, pero probablemente es así. Ahora, los cambios de todo tipo a que estamos asistiendo son extraordinarios. Su envergadura supera en muchísimo las capacidades individuales o de pequeño grupo, ¿no? Y sobre lo último, efectivamente, yo creo que creo que Maragall no ha terminado con los MRPs. La prueba es que estamos hablando 4 décadas después, pero efectivamente con los MRPs, ¿cómo se han entendido en los años 70 y 80? Han terminado muchísimos aspectos de todo tipo, ¿no? Efectivamente, dentro de poco saldrá una reflexión mía publicada, ¿no?, sobre esto, ¿no?, y que termina haciendo un interrogante sobre el futuro, ¿no? Bueno, serán las nuevas generaciones las que han de decir. En todo caso, hay un modo de ser de MRPs que en buena medida sí ha terminado, ¿eh? Eso es cierto, que dan algunos reductos, lo que se decía el MECEP y algunas otras cosas, pues son reductos que hay que entender en archipiélago, pero no con un movimiento de gran alcance. Pero algunas de las ideas, principios y reclamos siguen en pie en medio de las transformaciones y ahí habrá que ver, en fin, las nuevas generaciones que vayan apuntando nuevas plataformas de pensamiento y de elaboración, ¿no? Bueno, es un poco la reflexión que se me suscita. En fin, y gracias. Antón. Hola, vamos a ver. Yo no os he llamado ingenuos a nadie, ¿eh? No me chupo el dedo, de ingenuos aquí no hay nadie, ¿eh? No he utilizado una metáfora diciendo que ingenuamente creíamos que la sombra de Chomsky, eso es la metáfora, el gran crítico al sistema, era alargada. Y Chomsky no ha tenido sombra alargada. No hay intelectualidad crítica. No ha continuado. A eso me refería. He utilizado ingenuos como una metáfora en relación a Chomsky, jamás a ustedes. Los movimientos, bueno, yo creo que esos movimientos tipo tribu son fruto del franquismo en los primeros años de la democracia. Mi esperanza en el futuro de la educación está en la autonomía de los centros y que los centros educativos, trabajando, creando desde la base, vayan innovando. Que luego esa gente se quiera reunir y formar una tribu, bueno, vale, pero yo creo que la legislación actual no ha sido aprovechada en todas las posibilidades por las escuelas. La autonomía de centro, esa capacidad que los equipos directivos, que los equipos de maestros, de profesores tienen de crear nuevas perspectivas educativas, creo que es un buen reclamo y un buen punto de partida hacia el futuro, mucho más que los movimientos tribu a los que nos estamos refiriendo aquí. Digo para el futuro. Yo creo que hoy la gente y la tecnología en ese sentido también tiene parte de culpa. No tiene vocación de cadete ni de Boy Scout.
Pues muchas gracias, profesor Colón, a todos vosotros también. Nos vamos, es la 1, porque el arroz se pasa.